El reloj de pared marcaba las 3:15 cuando Elena vio por última vez los rostros de sus padres. Tenía 15 años y el mundo que conocía se desmoronó en un accidente que dejó 2 ataúdes y la soledad de una joven arrojada a una casa que no la quería. Sus tíos, Ernesto y Carmen, la recibieron sin afecto, la ofrecieron como solución a una obligación más que como miembro de la familia. Aquella noche, en una habitación del ático con un colchón que olía a humedad, Elena prometió sobrevivir. 6 años después, la vida que había logrado reconstruir a fuerza de trabajo en una cafetería y de silencio se quebró otra vez. Sus tíos habían vendido su futuro. Un sobre blanco, un contrato, un nombre que resonó en su cabeza como una sentencia. Alejandro Vega, el magnate que compraba empresas, influencias y silencios. La oferta fue fría y calculada. ¿Aceptas casarte o te quedas en la calle? Sin dinero, sin aliados, y con el medallón de su madre apretado contra su pecho, Elena no vio salida. La boda fue un desfile de lujo y miradas curiosas. Elena, vestida como una princesa que nadie había pedido, caminó por un pasillo alfombrado de orquídeas hacia un hombre de 45 años, poderoso, impecable y distante. Alejandro Vega la miró con ojos que guardaban historias. Su figura era la de un hombre que había aprendido a controlar el mundo con la cabeza fría. La ceremonia fue pulcra. Los invitados aplaudieron con la distancia típica de los que comprenden más el impacto social que el humano de la unión. Esa primera noche, Elena esperó miedo. Esperaba manos que la reclamaran como posesión o la frialdad absoluta de un contrato firmado. Alejandro, sin prisa, se acercó con una serenidad que desarmaba. No hubo un gesto vulgar ni una exigencia cruel. En cambio, hubo una pregunta simple. ¿Quieres algo de comer? Y una taza de té humeante colocada con cuidado a un lado. La acción, pequeña, dejó a Elena sin palabras. En el corazón de la mansión, en la noche que ella imaginó como su peor pesadilla, el millonario dio una muestra de una humanidad inesperada. Pero lejos de arreglarlo todo, ese gesto sería apenas el primer latido de una historia que, por dolorosa, estaba lejos de resolverse. La convivencia se volvió un ejercicio de invisibilidad. Alejandro, ocupado en sus imperios, la trató con cortesía clínica pero mantenía una distancia fría. No la tocaba, no la llamaba por un nombre cariñoso, y su presencia en la casa era esporádica, medida en encuentros formales y llamadas elocuentes. Los rumores circulaban. La esposa joven, la historia triste, el magnate que había comprado una esposa como quien compra una reliquia. Hasta los asistentes y la prensa creían entender el guión. Una mujer sumisa y un hombre que solo necesitaba una figura que acompañara su apellido. Para Elena, la casa era una prisión de lujo. Sus tíos habían recibido su pago y desaparecieron de escena, sustituidos por un personal amable y distante. Las noches eran las más difíciles. Veía a través de las ventanas la ciudad encendida y sentía que su vida no le pertenecía. Buscó refugio en pequeñas cosas: la lectura, la escritura de notas a escondidas, el cuidado de una planta en el balcón que alimentaba con ternura como si fuera símbolo de su propia necesidad de vivir. Trabajaba en silencio en un jardín interior de esperanzas que nadie reconocía. A pesar del desprecio disfrazado de indiferencia, Elena no perdió su dignidad. Cada desplante se convertía en una lección sobre resistencia. Cuando alguien la miraba con superioridad en un evento de sociedad, respondía con una educación impecable. Cuando una periodista le dedicó una columna de ese tono lánguido que convierte al otro en objeto, Elena sonrió sin dejarse arrastrar. Pero la herida del rechazo se multiplicaba. Familiares que la vendieron, un cónyuge que no la reclamaba, una reputación que la cosificaba. El contraste entre la fragilidad de su historia y la fortaleza de su corazón empezó a germinar. Sin que nadie lo sospechara, Elena aprendió a administrar su tiempo en la mansión. Ascendió en pequeños actos a la propia autonomía. Empezó a estudiar a escondidas, a leer sobre negocios, a observar a Alejandro con ojos que ya no solo veían distancias sino patrones. Patrones de decisión, de manipulación y de soledad. Lo que nadie sabía era que Elena era más que una joven bonita con triste pasado. En la cafetería donde trabajó durante años había aprendido prontuario de personas, escuchar, recordar horarios, calcular porcentajes sin herramientas, negociar con clientes nerviosos. Esa habilidad, como una semilla en tierra fértil, comenzó a crecer. Con paciencia, estudió finanzas, administración y etiqueta empresarial usando la biblioteca privada de la mansión. Cada noche, cuando las luces se apagaban,
Ella devoraba libros con una determinación que la transformaba. Poco a poco, Elena empezó a intervenir en asuntos menores de la casa, reorganizar inventarios de personal, optimizar compras, proponer un nuevo sistema para la organización de eventos sociales. Su sentido práctico y su humildad hicieron cambios visibles. El desperdicio disminuyó, la eficiencia subió y el equipo comenzó a respetarla sin saber bien por qué. El millonario, ajeno a los detalles operativos del hogar, notó resultados y preguntó por la responsable. Entre sonrisas y una explicación sincera, Elena contó su participación. Alejandro, por primera vez, la miró con curiosidad profesional. El acercamiento fue lento. En una de las reuniones donde se discutía la apertura de un nuevo proyecto filantrópico, Alejandro pidió opiniones. Nadie habló. Elena, conteniendo el pulso, habló con voz clara y propuestas concretas que sorprendieron a la mesa. Habló no como una joven novata, sino como alguien que había estudiado, que había pensado soluciones, que sabía medir riesgos. Los ejecutivos, habituados a debilidades sociales, se vieron obligados a escuchar. Ese día, Alejandro la observó diferente. La mujer que hasta entonces había sido un mueble ornamental se mostró como una mente en formación. Entre ellos comenzó a formarse un hilo de respeto profesional que, a pesar de su frialdad, tenía la semilla de la admiración. Elena no actuó por interés. Lo hizo porque, en esa casa de cristal, necesitaba recuperar su voz. Y cuando la voz vuelve, el mundo tiende a atender. La ciudad fue escenario de un escándalo que nadie vio venir. Un socio de Alejandro fue acusado de fraude y la prensa empezaba a husmear responsabilidades. La reputación empresarial del grupo se tambaleaba. En medio del huracán mediático, Alejandro debía tomar decisiones drásticas para proteger no solo su imagen, sino también a gente de la empresa y a la fundación filantrópica que sostenía cientos de empleados. Fue en ese momento que Elena, invisible para muchos, decidió intervenir. Elena pasó noches revisando reportes, aprendiendo a leer contratos y a identificar cláusulas trampas. Su habilidad para detectar incoherencias se volvió valiosa. Presentó un hallazgo clave que puso en evidencia maniobras contables que el equipo legal había pasado por alto. Alejandro, reunido con su mesa directiva, escuchó la explicación precisa y reveladora que la joven dio. En una sala donde antes se hablaba en susurros de su inapropiada presencia, Elena explicó con claridad cómo una serie de facturas aparentemente normales ocultaban pagos dirigidos a cuentas offshore. El golpe periodístico siguiente no fue una humillación para la familia Vega. Gracias a la prueba de Elena, las autoridades pudieron focalizar la investigación y el verdadero culpable fue desenmascarado. La prensa, que antes la había trivializado, tuvo que reconocer públicamente la contribución de la señora Vega. Las cámaras la buscaron. Los titulares comenzaron a cambiar de tono. Para muchos, la joven pasó de ser una esposa ornamental a una figura de respeto. Pero esa visibilidad trajo también rivales, ejecutivos resentidos, familiares buscando recuperar lo perdido y periodistas ávidos de un contrarrelato. Con la verdad a la vista, llegaron las consecuencias. Los tíos que la habían vendido sintieron el peso de su propia mezquindad. Las deudas, los negocios dudosos y el desprecio se volvieron contra ellos. Un reportaje que combinó memoria y documentos demostró que Ernesto y Carmen habían manipulado la situación para obtener dinero. Sus conversaciones grabadas y sus intentos por ocultar pagos quedaron expuestos. La gente que una vez los miró con respeto por su aparente solvencia ahora los miraba con desdén. Aquí, el karma hizo su trabajo. La codicia alimentada por el desprecio terminó por consumirlos. En la compañía, los ejecutivos que intentaron desacreditar a Elena vieron cómo sus maniobras salían a la luz. Alejandro, que observaba con una mezcla de respeto y admiración, tomó una decisión que fue tan profesional como moral. Otorgó a Elena un puesto en la mesa directiva de la fundación, no por compasión, sino por mérito. La promoción fue un gesto de justicia, una reivindicación pública que cerraba un ciclo de humillaciones. Los que habían ridiculizado a la joven ahora debían escucharla con atención. Pero la verdadera reparación no estuvo solo en lo público. Alejandro enfrentó sus propias sombras, los fantasmas de su pasado, la costumbre de comprar certezas con dinero, la incomodidad con la cercanía humana. La transformación de millonario no fue inmediata. Fue un proceso de reconocer que había tratado a una persona como un objeto y que la dignidad no se compra. Por eso, su gesto más significativo no fue un título ni un activo dado. Fue una disculpa sincera hecha en privado,
una mano que al fin se posó con ternura en la espalda de Elena, y un «lo siento», que tenía peso.